¿Cómo están todos? Qué chévere estar acá, bueno, qué honor. Y bueno, vamos a ver las escrituras, ver la palabra. Mi nombre, como dice la pastora, es Luis Carlos. Nosotros estamos pastoreando una sede de Famife que se llama Campus Delta. Y bueno, qué bendición estar acá. Es la primera vez que venimos a enseñar en este campus y muy expectantes. Espero que ustedes también estén expectantes, ¿cierto? Cuando uno viene a escuchar la palabra necesita tener una expectativa de lo que el Señor va a hablar. Entonces la comida puede estar buena, pero si el comensal está como desganado, pues no come mucho, ¿cierto? No va a comer mucho. Entonces necesitamos tener hambre, hambre espiritual, hambre por la palabra. Y Pastor David y Pastora Natalia han estado hablando de un tema, una serie. ¿Sí saben cómo se llama la serie? A otro nivel, ¿cierto? Y un texto base que realmente yo los quiero animar a que se lo aprendan, ¿sí? De memoria, que es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8, ¿sí? Es un texto que nos lo deberíamos aprender de memoria. Aunque ya terminamos hoy la serie, pero sin embargo, la palabra nos dice que Dios no quiere que nos quedemos enanitos. Él quiere que ¿qué? Que crezcamos, ¿cierto? Y así como crece uno naturalmente, Él también quiere que uno crezca ¿qué? Espiritualmente, espiritualmente. ¿Y con qué propósito piensan ustedes que Dios quiere que crezcamos espiritualmente? ¿Cuál será la idea de crecer espiritualmente? No sé. Dice la hermana Aranza que para que compartamos lo que hemos aprendido. ¿Alguien más me puede ayudar? Andrés, ¿qué se te ocurre? ¿Para qué debemos crecer espiritualmente? ¿Cuál sería la idea? Para estar más cerca con Dios. ¿Alguien más? Para ser más fuerte espiritualmente, mi hermana Marta. Para conocer más de la palabra. Bien, todo eso que ustedes están diciendo es muy bien, ¿cierto? Necesitamos crecer para andar en sus planes, en lo que Él tiene para nosotros. Sin crecimiento no vamos a andar en lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe qué dice Isaías 55? Dice que primero empieza diciendo el Señor, 55:8. Vamos a verlo, ¿me ayuda? Isaías 55:8. Y vamos a mirarlo porque es que Él nos aclara y Él nos dice lo siguiente. Isaías 55:8. ¿Cuántos saben que cuando ustedes eran pequeñitos pensaban de una manera y ahora que crecieron piensan de otra manera? ¿Sí? ¿O se quedaron pensando como niños? Y cualquier cosa que se encuentra ahí en el piso ustedes se lo echan a la boca. No, ¿cierto que no? No, ya discierne, ¿cierto? Y dice, no, esto huele a feo, esto no huele muy bien, entonces no se lo va a comer. Isaías 58 nos dice el Señor. ¿Quién está hablando? El Señor. Ahorita van a ver. No es Isaías el que está hablando, es el mismo Señor por mano de Isaías. Dice, porque él fue el que escribió esta carta. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos. ¿Dice quién? El Señor. El Señor, ¿cierto? Nuestro Dios. Él está diciendo, la manera como yo pienso no es como usted piensa. La manera como yo ando o los caminos que yo tengo preparado no son ¿qué? Sus caminos. O sea, Él aclara eso. Él está diciendo eso. Sigue diciendo el versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra. ¿Sí son mucho más altos los cielos que la tierra? ¿Cierto? ¿Con un salto será que podemos alcanzar? ¿No es cierto? Nos toca tecnología para poder llegar al cielo, ¿cierto? O sea, es imposible naturalmente uno llegar al cielo, no se puede. Entonces, es imposible naturalmente usted llegar a pensar como Dios o andar en sus caminos, ¿sí? Entonces dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. O sea que en el primer versículo, ¿él qué dijo? Que sus pensamientos y sus caminos eran ¿qué? Ayúdame, ¿qué eran? Más altos, o sea, son diferentes, ¿cierto? Y aquí ¿qué me está diciendo? Que hay una gran brecha entre el uno y lo otro, ¿cierto? Hay mucha brecha, no solamente son diferentes, sino que son bien diferentes, hay una gran brecha. Siguiente versículo. Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, ¿sí? ¿Sí pasa eso? ¿De dónde desciende la lluvia y la nieve? De los cielos, ¿cierto? Eso no tiene ningún arte. Listo. Y dice, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar, producir, dar semilla al que siembra y pan para el que come. O sea que él está comparando que aunque sus pensamientos son tan
diferentes y hay una gran brecha, fíjese que la lluvia que está en el cielo, ¿qué hace? Desciende, ¿cierto? O sea que él me está diciendo, fíjese una cosa, que así como mis pensamientos son diferentes, pero igual él compara sus pensamientos y sus caminos ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué los compara en este versículo? Con la lluvia, ¿cierto? ¿Y usted alcanzaría la lluvia que está allá en las nubes? No, sin embargo, le está diciendo, oiga, fíjese porque aunque esa lluvia está muy alto, ella desciende. Amén, ella desciende. O sea que él está diciendo que así que sus pensamientos y sus caminos también pueden descender a nuestra vida. Amén, sigue diciendo el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará ¿qué? Lo que la hermana Marta quiere, lo que Andrés quiere, lo que Eduardo quiere, lo que Filemón quiere, lo que Daniel quiere. No, lo que quién quiere, lo que él quiere, ¿sí? No es a voluntad de nosotros. La palabra va a prosperar de acuerdo a su voluntad en nosotros. Amén. Uno quiere a veces como agarrar la palabra y a la mala meterla a su propio plan. ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que usted empieza a hacer planes y usted ¿qué dice? Señor, bendiga mis planes. No le pregunta al Señor, simplemente está esperando que ¿qué? Que Él le bendiga lo que usted planeó, sus caminos, sus pensamientos. Pero usted tiene que asegurarse en andar los pensamientos de Dios y en los caminos, porque cuando usted anda en eso, allí es donde es prosperado. Porque dice, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Gloria a Dios, porque Él no solamente prometió, Él no solamente nos dijo que sus pensamientos y sus caminos eran muy diferentes a nosotros. Él prometió que así como desciende la lluvia y la nieve a la tierra y la hace producir y germinar, asimismo sus caminos y sus pensamientos descienden a nuestras vidas. Pero ¿qué necesitamos? Anhelar, andar en esos pensamientos y en esos caminos. Amén. Entonces, ¿qué es crecimiento? Crecimiento es andar ¿en qué? En sus pensamientos y en sus caminos. ¿Eso es automático? ¿Será que todo el mundo anda en los pensamientos de Dios y en los caminos de Dios? No, eso no es automático. Eso no es automático. Necesitamos buscarle, creer su palabra, andar en ella. Entonces, esta serie está hablando ¿de qué? De crecimiento. Y Él nos dice aquí en esta serie que necesitamos añadirle algunas cosas a nuestra fe, a esa fe que hemos creído en Jesús, en su palabra, ¿cierto? Y lo primero que necesitamos hacer es añadirle a nuestra fe ¿qué? Virtud. ¿Y qué es virtud? Excelencia moral, ¿sí? Es una forma de pensar correcta. O sea, ¿qué nos está diciendo Él? Que lo primero que a su fe tiene que hacer es quitarle algunas cosas que no le convienen, pensamientos que son incorrectos, ¿sí? Formas de pensar que le hacen daño, que son conforme al mundo y no a la palabra de Dios. Usted tiene que quitar cosas. Recuerde que alguien ha sembrado acá, una plantica, algo, ¿sí? Usted imagínese sembrar, digamos que unos aguacates, pero que la tierra esté llena de bolsas de yogur, latas, vidrios, ¿qué más? Botellas plásticas. ¿Será que va a poder producir algo? No, ¿cierto? Necesitamos primero hacer con la tierra ¿qué? Limpiarla. Naturalmente eso haría uno. Espiritualmente lo mismo. ¿Sabe con qué compara en nuestro corazón la palabra de Dios? Como tierra. Sí, nuestro corazón es como tierra y puede ser sembrada. Y la sembramos con la palabra de Dios. Pero para que esa palabra produzca fruto necesita ser primero ¿qué? Diga limpiada. Limpiada. Necesita limpiarla, ¿cierto? Y limpiarla es renovarla. O sea que usted piensa muchas cosas que no son conforme a la palabra de Dios. ¿Y será que va a poder dar fruto? No, no mucho fruto. No va a poder dar mucho fruto. Entonces, el segundo es que a la fe le añadimos virtud. A la virtud, conocimiento. Necesitamos conocer la palabra. Entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Aprenderse qué? Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Tarea. ¿Isaías cuál? 5 del 8 al 11. Ese va del 8 al 11. Isaías 55 del 8 al 11. Me gustaría que notaran esa tarea. Isaías 50, le voy a decir al pastor David que la pida el próximo domingo. Isaías 55 del 8 al 11. Bien. ¿Y la segunda tarea cuál es? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo ¿qué?
¿8 al qué? Segunda de Pedro, capítulos 1, del 8 al, hasta el 9. No, perdón, del 8 no. Del 5 al 8. Al 9. Del 5 al 9. Segunda de Pedro 1 del 5 al 9. Segunda de Pedro 1 del 5 al 9. Esa es la segunda tarea. Isaías 55 del 8 al 11 y segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 al 9. Ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud. ¿Y qué es conocimiento? Conocimiento de la palabra. Señor Daniel. Cosas de nuestro, pero ese conocimiento es espiritual, no tiene que ver con nuestro entorno, tiene que ver, es un conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? No es el conocimiento natural de ciencia, de inteligencia aquí natural, sino es un conocimiento que tiene que ver con la palabra de Dios. Y para ese conocimiento necesitamos ¿qué? Aprendernos la palabra. ¿Sabe qué dice Deuteronomio 6 del 6 al 9? Que Él nos dice cuál es la manera que esa palabra va a llegar a nuestro corazón. Ayúdame, Ivonne, porfa. Deuteronomio 6 del 6 al 9. Deuteronomio del 6 al 9. ¿Qué dice? Y esas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Se va a colocar la palabra de Dios en aquí? ¿Sí? Acuérdense que Dios, Él está hablando de cosas espirituales. A veces las personas no entienden eso porque tratan de agarrar todo como naturalmente. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿qué dijo? Oiga, me toca meterme otra vez en el vientre de mi mamá para volver a nacer. Chocabezón, Él no le estaba hablando de cosas naturales, le estaba hablando de cosas espirituales, ¿sí? Entonces aquí no es que usted llegue y se coloque la Biblia sobre su corazón. Diga, no, es que allá el pastor nos enseñó que esa palabra debe estar sobre nuestro corazón. No. Él nos dice acá, ¿cómo es que la palabra va a estar en nuestro corazón? Y estas palabras que yo te mando hoy, dígale de lado hoy Dios nos está mandando, ¿cierto? Que esa palabra debe estar ¿dónde? En el corazón, en mi espíritu, en mi hombre interior. ¿Cómo? Siguiente versículo. La repetirás a tus hijos. Entonces la manera como usted va a tener la palabra en su corazón, la primera, es que la repetirás a tus hijos. Listo. Segundo, hablarás de ella ¿en dónde? Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Entonces ya llevamos dos. La primera es ¿qué? A ver, pilas. A ver, tú, dime. ¿La primera es qué? ¿Cómo es tu nombre? Carlos. Qué nombre tan bacano. Yo también me llamo Carlos. A ver, Carlos, ¿cómo es? La primera es ¿qué? La repetirás. Listo, la segunda. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre cómo es? Juan Esteban. Listo, la segunda es hablarás. ¿Hablarás dónde? Estando en la casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. O sea, en todo momento tenemos que tener la palabra en nuestra boca. No estamos a veces conociendo la palabra, ¿por qué? Porque no la estamos hablando, no la estamos repitiendo. Él mismo dijo allá en Isaías 55, esta palabra salió ¿de dónde? ¿Se acuerda ya en Isaías 55 que lo acabamos de leer? ¿De dónde salió? De la boca de Dios, y no volverá a mí vacía. Si estuvo en la boca de Dios, si ha estado en la boca de Dios, ¿dónde debería estar también en nosotros? En nuestra boca, ¿cierto? Esa palabra fue hablada por Dios para que fuera escrita, pero fue escrita para que fuera ¿qué? Hablada. Yo tengo que hablarme la palabra de Dios. Diga, yo tengo que hablarme la palabra de Dios. Bien, yo tengo que hablarme la palabra de Dios. Póngase de pie un momentico. No me van a dormir, ¿no? Diga el de atrás y el que se quedó adelante, pues las dos de adelante. El de atrás. Entonces, va Marta con... Bueno, los de atrás van juntos, pero la 2 y la 3 y por ejemplo, Marta con la señora, Jair con la señora, Quita y ustedes dos. Listo, tú... Eso. Muy bien. Y los dos ahí. Y Andrés ahí. Y Filemón con Eduardo. Y Ivonne con Charit. Bueno, listo. ¿Qué se van a decir? Tienes que hablar la palabra.
Tienes que repetir la palabra. Tienes que hablar la palabra en todo lugar, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. ¿Cuándo más? En todo lugar. Amén. Mírenle a los ojos un momento y dígale, tienes que hablar la palabra. No te puedes quedar callado. Amén. Listo, ya pueden sentarse. O sea, ¿está claro? Tenemos que hablar la palabra. ¿Sabe qué pasa cuando uno no habla la palabra? Pierde por W. Pierde por W. ¿Y qué es perder por W? Pues que no fue, ¿cierto? Que no hizo nada. Nosotros tenemos un enemigo, ¿cierto? Y necesitamos, ¿qué? Hablar la palabra. Pero para crecer espiritualmente necesitamos hablar la palabra. Entonces sigue diciendo, ¿qué sigue diciendo la palabra? Y sigue diciendo, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Entonces primero me dice, oiga, que eso sea una extensión de su mano, ¿cierto? Y la atarás como una señal en tu mano. Usted debe tener continuo la palabra de Dios. Pero también, no solamente la tenga ahí en su mano, sino que ábrala, ¿cierto? Y la pondrás como ¿qué? Como frontales entre tus ojos. ¿Cuántos nos está diciendo eso que hagamos? Eso fue escrito hace muchos años, pero Él está diciendo, hoy te mando, es para hoy. Él hoy nos está hablando y nos está diciendo eso. Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La tercera cosa. Entonces, la primera, mi hermana Marta, ¿cuál es? La primera cosa que yo debo hacer con la palabra de Dios. Su merced, repila la mente de Cristo. Excelente. Tienes que, aunque la primera es repetirla. Bien, bien, bien. Repetirla. Tranquila, la vamos a otra vez a ir. Maylene, la segunda. Hablarla. Repetirla, hablarla. Y la tercera que la estamos viendo acá. Escribirla. 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 Repetimos, hablamos. Sí. O sea, atar como una señal y pondrle entre frontales. Sino que lo que hacemos con la palabra son esas tres cosas específicamente. ¿Listo? ¿Qué hacemos? La repetimos, la hablamos y la escribimos. O sea que usted debería tener en su casa, debería tener versículos. En el baño, ¿cierto? Usted entra ya en el espejo y hay... Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasó, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, a veces uno no entiende cosas de la palabra. Realmente y este versículo que me está queriendo decir. Pero ¿sabe qué? Cuando usted está constantemente viendo la palabra, viendo las escrituras, hablándole, ¡pum!, llega revelación a su vida. Y usted dice, entiende, oye, yo cómo no entendía este versículo, cómo no lo comprendía. Pero por causa de que usted fue diligente, la repitió y la repitió, ¿qué pasó? Vino entendimiento a su corazón. Entonces, esto es un trabajo que necesitamos los pastores hacer. No, diga, eso es un trabajo que yo necesito hacer. Entonces, no, los pastores no lo pueden hacer por usted. Usted tiene que hacerlo. Usted tiene que responsabilizarse. Diga, esto es mi responsabilidad. Yo tengo que repetirme la palabra. Yo tengo que hablarme la palabra. Y yo tengo que escribir la palabra. Amén. Entonces, eso es responsabilidad. Asumimos nuestra responsabilidad con la palabra de Dios. Bien, ¿en qué texto estamos? ¿Cuál es el texto base? Segunda de Pedro, capítulo 1, 5 al 9. Entonces, añadimos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Al conocimiento qué? Dominio propio. Dominio propio. Un dominio propio. Necesitamos añadirle dominio propio. Y eso tiene que ver con lo que yo soy en Cristo, la verdad posicional. Yo necesito entender quién soy en Cristo. ¿Sabe que en las Escrituras hay muchos versículos que habla en Él, en quién, en Cristo? ¿Sabe que usted cuando recibió a Jesús como Señor y Salvador se hizo qué? Uno solo con Jesús. La manera como Dios lo ve es, por ejemplo, Andrés en Cristo, Eduardo en Cristo, Mayrén en Cristo, uno solo con Jesús. ¿Sí? Uno solo con Jesús. Entonces, si Él me ve uno solo con Jesús, tiene que ver esto con mi identidad. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús?
Entonces yo tengo que descubrir a través de la palabra de Dios quién soy en Cristo, verme a través de la palabra. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que esta palabra es ¿qué? Un espejo. Y a mí me gusta este ejemplo. ¿Alguien se ha visto con sus propios ojos su rostro? ¿Alguien se ha visto con sus propios ojos su rostro? ¿Qué necesitaría para poderse ver? Un espejo, ¿cierto? Pero así me tocaría, me veo mi mano, sí, pero me tocaría sacarme mi ojo y que tuviera un cable ahí para que se conectara y lo pudiera ver así, ¿cierto? Del resto no, necesito un espejo y creer que lo que el espejo me muestra es verdad. Si tengo ahí un moquito, la baba me acabé de levantar y está la baba ahí, tengo que limpiarme, ¿cierto? Yo necesito un espejo. Espiritualmente, ¿cuál es el espejo? La palabra de Dios. Yo no puedo saber quién soy si no es por medio de la palabra de Dios. Ella es el espejo espiritual. Yo no puedo entender quién soy simplemente por tratar de verme a mí mismo. ¿Me veo a través de qué? De la palabra de Dios. Entonces, el dominio propio tiene que ver con su identidad, con quién es usted en Cristo. ¿Quién es usted en Cristo, Aranza? ¿Quién eres tú en Cristo? Tú eres una nueva criatura. Bien, excelente. ¿Qué más eres? Eres justa delante de Dios. ¿Qué más? Eres sana por la llaga de Cristo Jesús. Eres perdonada. Eso, una más. Ella es rica en Cristo Jesús. Eso es parte de lo que ella es en Cristo. ¿Y eso ella dónde lo supo? Por medio de ver en la palabra de Dios. Ella no lo supo simplemente porque se le ocurrió, no, porque Dios mismo dice a través de su palabra quién es ella en Cristo Jesús. Amén. Pero usted tiene claro su verdad posicional, o sea, tiene claro quién es en Cristo Jesús, pero también tiene que empezar a ¿qué? Actuar de acuerdo a esa verdad posicional. ¿Sí? No solamente es que usted lo tenga claro quién es en Cristo, sino que también empecemos ¿qué? A andar de acuerdo a esa verdad posicional. Entonces, ¿cómo es eso de andar de acuerdo a esa verdad posicional? Digamos, la Biblia dice lo que dijo ella: yo soy rica en Cristo Jesús. Y tal vez usted llega y se busca en los bolsillos y dice: uy, no hay mucha liquidez, ¿cierto? No soy tan rico, ¿cierto? No me salen mucho los de 50. No encuentro mucho los de 50. Entonces, ¿qué? ¿La palabra es mentira? ¿La palabra no es verdad? No. Recuerden, aún lo que vemos está sujeto a cambio. Lo que vemos es temporal, momentáneo. Lo verdadero es la palabra de Dios. O sea que usted lo que ve, lo momentáneo, usted lo puede transformar por medio de la palabra de Dios. Entonces ella, porque no se encuentra los de 50 ahí en el bolsillo, entonces dice: no, yo ya no soy rica, yo soy ¿qué? Pobre. No, 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 no. Ella ¿qué puede decir? Yo soy rica en Cristo Jesús. Amén. Y su situación se va a empezar a transformar de acuerdo a la verdad posicional. Amén. Amén, así es. Diga amén. ¿Sabe cuando usted dice amén qué es? Así es. Así es verdad. Yo lo creo. Y si usted no me puede quedar callado, ya lo dijimos. Si usted se queda callado, ¿qué pasa? Pierde. Dígale al lado, si se queda callado, hermano, pierde. Pierde por W. Amén. Así es, así es. Muy bien. ¿Qué más sigue diciendo? Añadida a nuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. ¿Paciencia qué significa? ¿Qué significa paciencia? Ya le tuve mucha paciencia. ¿Qué significa paciencia? Tener una buena actitud mientras espera. ¿Sí? ¿Qué más es paciencia para ustedes? Calma, ¿cierto? No, el que espera no desespera a otros, ¿cierto? Es un proceso, muy bien. Paciencia tiene que ver con esto. Cuando un sembrador siembra la semilla, ¿cierto? Él no está todos los días allá tratando de revisar la tierra y mirar a ver si ya ha hecho raíz. ¿Qué pasaría si hiciera eso? Perfecto, se muere, ¿cierto? ¿Y será que va a dar fruto? ¿Será que va a poder crecer? No, ha sido un sembrador que desconoce que es un proceso, que necesita de lluvia, sol, de que la raíz se arraigue en la tierra, ¿cierto? Para que produzca fruto. Entonces, cada vez que usted habla la palabra,
Cada vez que usted actúa en base a la palabra, usted está sembrando. Usted siembra a través de actitudes, acciones y palabras. Entonces muchas veces empezamos a hacer la palabra de Dios y ¿qué pasa? Pero Señor, yo oro a ti y no respondes. Señor, yo vengo a la iglesia y estoy tratando de hacer las cosas bien y no pasa nada. ¿Qué necesitamos? Paciencia. Sea hacedor, sea constante, permanezca en la palabra de Dios, que a su tiempo va a dar fruto. Solamente que usted necesita ser ¿qué? Constante, persevere. Si usted realmente se ha determinado y usted ha dicho, esa palabra es verdad, yo considero que la palabra es verdad, usted solamente permanezca en la palabra de Dios, porque a su tiempo va a dar ¿qué? Fruto, si no desmayamos. Porque ¿sabe qué pasa? Si desmayamos, ¿sabe qué recibe? Dígale al de lado, no recibe nada. O sea que no funciona con que usted hoy se levantó y diga, sí creí con todas las ganas y empezó a confesar, escribió algunos versículos y mañana se pincha y no hace nada. ¿Sabe qué? Recibe igual que el que nunca creyó. No recibe nada. O sea que con esto de la fe requiere paciencia, porque si no somos igual que ¿qué? Que un incrédulo, no vamos a recibir nada, Paciencia requiere perseverancia. Bien, siguiente, paciencia. A la paciencia le agregamos ¿qué? Piedad. ¿Y qué es piedad? ¿Qué es piedad? Mi relación con Dios, mi comunión con Dios. ¿Sabe cuál es la cosa de nosotros? Que empezamos a dar fruto, empiezan a darse las cosas y pensamos que se trata de nosotros. Y no, es de Él. O sea que usted debe empezar a ser agradecido. Sea agradecido. Todo lo que usted tiene, si usted tiene salud, es debido a Él. Amén. Si usted puede levantarse e ir a trabajar, es debido a Él. Él le da gracia, habilidad. ¿Sabe qué pasó con un hombre llamado Nabucodonosor? Que fue uno de los reyes más prominentes en el Antiguo Testamento. Él tuvo el imperio más grande y él pensó que era debido a su habilidad, pero Dios quitó de su gracia en él. ¿Sabe qué pasó al otro día? Sin la gracia de Dios, empezó a comer de la hierba, del pasto, del terreno. O sea, perdió su conciencia, su inteligencia, perdió todo. Nosotros sin Dios, aún somos cuerdos por causa de la gracia de Dios. Sin Dios, sin su gracia, seríamos simplemente ¿qué? Animales. ¿Sí? Su gracia es la que nos ha dado inteligencia, su gracia es la que nos ha dado habilidad. Por su gracia es que estamos acá. Piedad es ¿qué? Mi devoción a Dios. Entonces deberíamos ser cada día más ¿qué? Agradecidos por lo que Él ha hecho. Siguiente, afecto fraternal. Y el afecto fraternal tiene que ver con ¿qué? Con nuestra relación con los hermanos. ¿Y qué significa? ¿Qué es eso específicamente? Él dice que deberíamos honrarnos, preferirnos entre los hermanos, ¿sí? Tenerlos en alta estima. Necesitamos trabajar en esa alta estima con los hermanos. Muy bien, ustedes son muy pilos, muy inteligentes. Y por último, amor. Y amor es el que quiero hoy hablarles un poco más. Y amor tiene que ver con las personas del mundo, ¿sí? Con las personas que no conocen de Jesús. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Alguien se lo sabe? Porque de tal manera que amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito. Pues ese mismo deseo que Dios tuvo para el mundo, esa misma decisión quiere que también nosotros lo tengamos. Él quiere que nosotros también ¿qué? Amemos al mundo. Y la mejor forma de mostrarle amor al mundo, ¿cuál es? La mejor forma de amar al mundo, ¿cuál sería? Llevar el mensaje de salvación, predicándoles acerca de Jesús. Amén. Miremos Génesis 12 del 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3. ¿Qué dice las escrituras? Génesis 12. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2.
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Aleluya. Y la bendición de Abraham nos pertenece ahora porque hemos creído en Cristo Jesús. O sea, Él quiere que por medio de usted la bendición de Abraham llegue también a otras personas. Amén. Usted es un canal de bendición. Y lo que Él quiere es que más familias aquí en la tierra sean bendecidas por causa suya. Y la manera como bendecimos a otras familias es que el evangelio llegue a otras personas. Amén. Ese es nuestro desafío. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo está este mundo sin Cristo? ¿Está bien? Está perdido, ¿cierto? El mundo sin Cristo está perdido. Tal vez usted los ve contentos, tal vez usted los ve allá en Walt Disney con buenas fotos y felices, ¿cierto? Pero sin Cristo Jesús la eternidad es una eternidad ¿qué? Perdida, ¿sí? Separados de Dios ¿qué? Nada podemos hacer, y separados de Él es una eternidad perdidos. O sea que Él quiere que nosotros alcancemos personas. Amén. Muy bien, vamos a Juan 3:16, que ahorita lo vimos. Juan 3:16 al 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él sigue amando al mundo, ¿cierto? O sea, no solamente lo amó, sino que Él sigue amando al mundo. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos acá y estamos aprendiendo que necesitamos ir al mundo y predicar el evangelio. Él lo hace a través de nosotros. Él muestra su amor a través de usted y de mí. Dígale al de al lado. Él quiere mostrar su amor a través tuyo. Dios quiere mostrar su amor a través tuyo. Amén. A otras personas. O sea que muchas personas van a conocer del amor de Dios a través de usted. Oiga, Dios me ama. ¿Y fue por qué? Porque usted se atrevió a predicarle. Porque usted se atrevió a ayudarle. Porque usted se atrevió a darle una palabra. Y esa persona va a saber que ¿qué? Que Dios lo ama. Y sigue diciendo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿qué? A su Hijo unigénito. ¿Y usted no es su Hijo? ¿También? Y dio a Jesús obviamente, pero también nos ha dado a nosotros, para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Muy bien, versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea que parte del amor de Dios es que llevemos este evangelio para que nadie ¿qué? Se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender la palabra de Dios, entendemos que el mundo está perdido sin Cristo, ¿cierto? Y que nosotros somos un canal de bendición para otras personas. Tito, capítulo 3, versículo 1 al 2. Tito, capítulo 3, versículo 1 al 2. Tito 3, 1 al 2. Dice la palabra: recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, él nos está diciendo acá que cuál debe ser nuestra actitud para todos los hombres. O sea, no solamente para la iglesia, sino para el mundo. Que seamos, ¿qué? Amables, mostrando mansedumbre. Nosotros no estamos para condenar al mundo, no estamos para pelear, no estamos para ser pendencieros con ellos o criticarlos. Estamos para ganarles para Cristo, ¿sí? En ocasiones a veces nos enfrascamos en peleas y en mostrar quién tiene la razón, pero nosotros no estamos para eso. La verdad realmente no está para discutirla. La verdad se muestra, ¿cierto? ¿Y cómo se muestra? A través de acción, a través del amor. No vamos a mostrar que nosotros tenemos la razón, porque aún mostrándoles que tenemos la razón, puede ser que ellos se pierdan. Entonces necesitamos es mostrarles ¿qué?
el amor de Dios. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Dice la palabra: seguid la paz con todos. ¿Con quién? Con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces mire que esto no solamente está hablando de los hermanos, sino con todo el mundo. Y él me está diciendo que yo debo seguir ¿qué? La paz para con todos, pero también ¿qué? Santidad. O sea que yo necesito no ser peleón con el mundo, pero también dar un testimonio de una vida ¿qué? En santidad. Si yo no voy a poder ganar mucha gente si me la paso peleando con las personas. ¿Sí o no? Si yo me la paso peleando con alguien, ¿será que yo después lo puedo convencer para que reciba a Jesús como Señor y Salvador? No, ese es un peleón. Ese no me muestra el amor, este me muestra es como la ira de Dios. Necesitamos es mostrar el amor de Dios y no la ira de Dios. Necesitamos andar en santidad, ¿cierto? Para que por medio de nuestras buenas obras ellos glorifiquen a Dios. ¿Sabe que nosotros como creyentes somos juzgados más fuertemente que el mundo? Nosotros somos como esos pececitos en un acuario, ¿cierto? Y cuando decimos somos cristianos, de una vez los ojos de las personas están puestos encima de nosotros. Y no nos juzgan con el mismo juicio del mundo, nos juician con un estándar más alto. Por eso la Biblia dice, sigue la paz, ¿y qué? Y la santidad, con todos, con todos. Muy bien, Filipenses 4:5. Mansos y pacíficos, amables. Filipenses 4:5. Su gentileza sea conocida, ¿de quién? De todos los hombres. El Señor que se acerca. O sea que, ¿qué nos debe destacar a nosotros cuando las personas se acercan a nosotros? ¿Qué es lo que debería ser conocido por todos los hombres? ¿Nuestra qué? ¿Qué es gentileza? Amabilidad. Nuestra amabilidad debería ser reconocida por todos los hombres. Esas son cosas que ¿qué? Que nos conectan con las personas. No que salgan huyendo, ¿cierto? Cuando el mundo nos mire a nosotros, debe vernos como te destacas en amabilidad. No pendencieros, no orgullosos. Ellos van a ver al Señor. Bueno, vamos a Mateo 28, 16 al 20. Eso es hablando de la gran comisión. Mateo 28, 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. Listo. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos ¿qué? Dudaban, ¿cierto? Jesús no tenía, todas las personas que estaban allá, los discípulos no eran perfectos, ¿cierto? Dice que aún algunos, ¿qué? Dudaban, ¿cierto? Y dice, pero Jesús se les acercó diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama la Gran Comisión. ¿Sabe que en las Escrituras habla en 5 partes diferentes acerca de la Gran Comisión? Están en los 4 evangelios y también en Hechos capítulo 1, versículo desde el 6, más o menos está. 5 veces habla acerca de que nosotros fuimos ¿qué? Comisionados. Marcos, si quiere anotarlo allá, Marcos 16, 15 también habla acerca de la Gran Comisión. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia, según la Gran Comisión? Ir y predicar, ¿cierto? Este evangelio, ir y hacer discípulos, ¿cierto? Esas fueron las órdenes de nuestro general Jesús. Él nos comisionó para dar testimonio a otros acerca de Jesús. Ahora, a nosotros no nos corresponde preguntar, Señor, ¿y qué quieres que haga? No, la Biblia ya nos dice qué tenemos que hacer, predicar este evangelio, ¿sí?
Aunque muchas veces uno encuentra que iglesias se distorsionan de esta visión y empiezan es a que a hacer política, empiezan es a hacer, sí hay que hacer labor social, pero nuestro sentido principal es ¿qué? Predicar el evangelio. Sí podemos hacer una labor social, pero con el propósito de ¿qué? De evangelizar, no simplemente hacer la labor social como para que digan, no, Iglesia Famife es como ayuda a los pobres. No, no, no. Siempre nuestro sentido es ¿qué? Predicar el evangelio, ni tampoco política. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Estamos interesados en la parte eterna del hombre. ¿Qué sería de que, listo, le suplimos la necesidad alimentaria de una población y se van para el infierno? ¿Esto haría algo importante? No. ¿Le damos de comida? Sí, la necesidad inicial fue satisfecha, pero eternamente, ¿cómo está la persona? Separado eternamente de Dios. La iglesia es la única institución interesada en la parte espiritual del hombre y la mujer, obviamente, del hombre y la mujer. Salmo 142:4. Salmo 142:4, esto es el rey David que dice: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio y no hay quien cuide de mi vida. En esta versión de las Américas dice: mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta, no hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. ¿Qué está diciendo el rey David? Que es un testimonio de una persona que no conoce de Cristo. ¿Cómo están ellos? Dice, sin refugio y no hay quien cuide de su parte espiritual. No hay quien cuide de su hombre interior. ¿Quién debe cuidar esa parte interior? La iglesia. Nosotros estamos, ¿cierto? Nosotros estamos ¿para qué? Para cuidar ese hombre interior, la parte espiritual. Y la gran comisión tiene que ver con eso, salvación para las personas. Tenemos instituciones que cuidan la mente, universidades, colegios, ¿cierto? Pero no que cuidan el espíritu. La única institución creada para cuidar del espíritu es ¿quién? La iglesia. Eso es nuestro trabajo, amarles, ayudarles, ¿cierto? Y cuidamos sus almas, y cuidamos de sus espíritus. Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15, ¿qué dice? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces aquí está hablando del mundo, ¿cierto? De los pecadores son los que no tienen a Jesús como Señor y Salvador. Y Él está diciendo que Él amó al mundo y vino ¿para qué? ¿Para qué? Para salvarlos, ¿cierto? Para salvarlos. Entonces necesitamos tener claro, nosotros estamos acá para mostrar el amor de Dios. Y la manera como lo mostramos es ¿qué? Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Dice la palabra, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. O sea, ¿cuál fue la principal razón por la cual vino Jesús? Para liberarnos de nuestros pecados, para salvarlos, ¿cierto? Necesitamos entender que nosotros estamos aquí para mostrar el amor de Dios. Segunda de Timoteo 2:10. Segunda de Timoteo 2:10. Segunda de Timoteo 2:10, ¿sí? No, Tito, esa es Tito. Segunda de Timoteo 2:10. Alguien que me ayude a leerlo, así con voz de trompeta. ¿Sí ve que se parece mucho al verso anterior? ¿Cuál es el propósito de la cual Jesús vino? Para salvarnos de nuestros pecados. Y aquí Pablo está diciendo, por amor, dice, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan ¿qué? Salvación, salvación. O sea que el propósito de nosotros es que la gente obtenga ¿qué? Salvación. ¿Es algo complicado? ¿Es algo difícil? No, no estamos para que la gente sea salva. Y la manera como mostramos el amor
a veces confundimos el amor por lo que nos define el mundo de lo que es amor. ¿Qué es amor según el mundo? Tal vez, ¿qué? Regalar peluches. ¿Sí? ¿Qué es el amor según el mundo? Tener sexo, ¿cierto? Puede ser. ¿Qué más dice el mundo que es amor? Andar en... Sí, sí, sí. O sea, el mundo nos dice, nos da definiciones del amor, pero la Biblia dice que el amor se muestra ¿cómo? Predicando el evangelio, dando a conocer este evangelio a otros. ¿Por qué? Porque no estamos pensando solamente en suplir la necesidad de esta tierra, estamos pensando en suplir la necesidad eterna, que es que una persona sea salva. Entonces tenemos una forma de pensar en eternidad. Y la Gran Comisión tiene 4 partes, diga 4 partes. 4 partes. Entonces, la primera parte que tiene la Gran Comisión es predicar el evangelio. Se las digo las 4 para que las tengan ahí enlistadas y las desarrollamos. Predicar el evangelio es la primera. Sí, predicar el evangelio. La segunda es bautizarlos en agua y espíritu. Predicar el evangelio, bautizarlos en agua y espíritu. La tercera, hacer discípulos, enseñarles para que crezcan y den fruto. La segunda, bautizarlos en agua y espíritu. La tercera, hacer discípulos, enseñarles para que crezcan y den fruto. Tercera, hacer discípulos, enseñarles para que crezcan y den fruto. Y la cuarta, hacer señales. La primera, predicar el evangelio. La segunda, bautizarlos en agua y espíritu. La tercera, hacer discípulos, enseñarles para que crezcan y den fruto. Y la cuarta, hacer señales. Entonces la primera es ¿cuál? Predicar. Nosotros hemos sido hallados por Dios para hallar a otros. Dígale, ¿tú has sido hallado por Dios? Para hallar a otros. ¿Has sido alcanzado por Dios? Para alcanzar a otros. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿A alcanzar a otros? Al mundo, ¿cierto? Él dice ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Vamos al mundo y predicamos estas buenas. ¿Sabes que yo no voy a poder alcanzar personas que tú sí vas a poder alcanzar? Yo no voy a influenciar personas que tú sí puedes influenciar por tu área de trabajo, por tu profesión, por tu ocupación. Personas que yo no voy a lograr, pero tú sí lo puedes hacer. ¿Amén? ¿Sí lo crees? Así es. Entonces, tú necesitas entender que tú necesitas influenciarlos para Cristo, ¿sí? Ve a tu mundo, a esas personas con las que tú trabajas, invítalos a las iglesias, a la iglesia, regálales un libro. Hay mini libros pequeños, uno le puede regalar a ellos esos libros. Esas prédicas se están grabando, tú puedes enviar un link de una prédica y esa persona dice, uy, gracias porque esa prédica habló a mi vida y era lo que yo necesitaba. Usted no sabe, personas viviendo situaciones difíciles, personas que están a punto tal vez de tirar la toalla. Y usted a veces egoísta, solamente ensimismado en sí mismo, pensando en su necesidad. Y usted teniendo la respuesta allí a la mano y no lo hacemos. Simplemente está a un clic o a hacerle enviar y compartir y ya, y no lo estamos haciendo. Aún no le cuesta nada, no le cuesta un peso y sin embargo no lo estamos haciendo. Necesitamos saber que las personas tienen necesidad de eternidad. Amén. Ellos necesitan de Jesús. Y quiero mostrarles una historia y es la de el endemoniado gadareno. Está en Lucas 8:39. ¿Cuál es la historia de este hombre? Un hombre que estaba endemoniado, ¿sí? Y muy endemoniado. Y en Lucas 8:39 Jesús, ¿qué dice? Lo libertó, lo sacó de la opresión. Y dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por Facebook, por Instagram, por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Sabe qué? Este hombre no había pasado, digamos, tiempo en un instituto bíblico, no había estudiado mucho la palabra de Dios, solamente tuvo un encuentro con Jesús, Jesús lo liberó. ¿Y él qué hizo? Fue y contó a todo el mundo, lo publicó por todos lados del testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. ¿Tú puedes hacer eso?
¿Tú puedes hablar del testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu vida? Realmente no está hablando de que usted le explique o le enseñe a la gente teología. No, está diciendo, oiga, si Jesús ha hecho algo en su vida, cuéntelo, no se quede callado. Denuncie, dice alguno. Háblele a otros de lo que Jesús ha hecho en su vida. Que Jesús lo hizo salvo, que Jesús lo perdonó, que Jesús lo hizo una nueva criatura, le dio un nuevo corazón. Yo creo que aquí tenemos muchos testimonios que dar, ¿cierto? ¿Y qué dice? Que el hombre se fue ¿a dónde? Por algunos lados. No, dice que se fue, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces, en ocasión no estamos hablando ni siquiera, a veces la gente dice, no, pero no, eso de predicar es difícil. Cuente solamente el testimonio de su vida, de lo que él ha hecho con usted. Amén. Miremos a Andrés, el hermano de Pedro, Juan 1, 40 al 42. Juan 1, 40 al 42. Este Andrés halló a su hermano Pedro y lo trajo a Jesús. ¿Qué hizo Andrés? Pedro, el apóstol Pedro, fue evangelizado ¿por quién? Por su hermano. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y Juan el Bautista, y habían seguido ¿a quién? O sea que Pedro no fue el primero en conocer, ya su hermano conocía. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, que traducido es el Cristo. Al 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir ¿qué? Pedro. De una vez le cambió su identidad, ¿no? Le cambió su nombre y le cambió su identidad. Entonces, mire lo que hizo Andrés, el hermano de Pedro, dio testimonio de Jesús. Él lo halló, pero primero él fue hallado por Jesús. Ahora imagínense si Andrés no hubiera dado testimonio a Pedro de Jesús. Nosotros no estaríamos hablando acerca de esta prédica, ¿no? De esta prédica de otro nivel. ¿Dónde están esos versículos? En la carta de Pedro, ¿cierto? O sea que gracias a que Andrés le predicó a Pedro, nosotros podemos estar predicando esta prédica. Amén. Entonces necesitamos hallar personas. Dígale al lado, tú necesitas hallar a tu Simón. ¿Sí? Hay Simones que necesitan ser hallados por ti. Hay Simones que están perdidos y que a veces uno dice, Señor, salva a las personas. Y a veces la oración es, sálvalos tú. Y el Señor está diciendo, muévete, yo quiero mostrarme a través de ti. Yo quiero mostrar mi amor a través de ti. Amén. Y no lo estamos haciendo. No nos estamos responsabilizando. Somos muy buenos en nuestras oraciones, echarle cargas a Dios. Hazlo tú. Y Dios le está diciendo, muévete, predica, ¿cierto? Da testimonio a otros. Sí, eso sí, expertos para delegar. Jesús, haz esto y aquello. Y nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Necesitamos abrir nuestra boca y dar testimonio de Jesús a otros. ¿Qué hizo Andrés? ¿Halló a quién? A Pedro. ¿Qué hizo el endemoniado gadareno? Publicó, ¿cierto?, acerca de lo que Jesús había hecho por toda la ciudad. Cuán grandes cosas había hecho el Señor con ellos. ¿Tenían mucha doctrina? ¿Tenían mucha enseñanza bíblica? No, simplemente contaron de lo que Jesús había hecho en sus vidas. Tú has sido hallado, ahora hallas a alguien más. La segunda parte, ¿se acuerda que hablamos de cuatro cosas que tiene la gran comisión? La primera es ¿qué? Predicar el evangelio. La segunda es bautizarles en agua y espíritu. Entonces ya estaba mostrando la invitación ahorita del bautismo en agua, ¿cierto? Ya se estaba haciendo una invitación de bautismo en agua. Y el bautismo en agua es necesario porque es una señal externa de la gracia interna, de una gracia interna, ¿sí? Bautismo en agua es obediencia a la palabra. Usted necesita ser obediente a la palabra. El nuevo creyente, al momento de recibir a Jesús, debería de una vez ir y caerle al agua, bautizarse en agua. Eso le va a bendecir. Eso es como que, imagínese usted casarse y esconder el anillo
y no publicarlo en ninguna de las redes sociales y tenerlo ahí como calladito. ¿Estaría bien eso? ¿Cierto? Imagínese usted hombre, que su comprometido esposa hiciera eso. Pues, qué rara, ¿no? Qué rara esa señora. O sea, como que, ¿usted qué piensa pensar? Esta no quiere nada conmigo, esta lo que hace es que yo piense, es que se quiere abrir de mí. Eso uno diría con el Señor. Si usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, ¿cuál es la señal externa de que usted lo recibió? Que se bautice en agua. Si usted le da pena eso, o sea, pilas, porque usted ha sido comprometido con el Señor. Amén. Entonces, si usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, no lo espere tanto, bautícese en agua. Esa es una señal externa de recibir a Jesús como el Señor de su vida. Diga, sí, Señor, buena idea y lo voy a hacer. Y ya. Muy bien. El otro es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Bautismo qué? En el Espíritu Santo. Jesús dijo allá en Hechos 1, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa, porque serán investidos ¿de qué? De poder. Miremoslo un momento, Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Es el bautismo del Espíritu Santo. Y me van a ser testigos en Jerusalén, en Yopal, en Casanare, en Orinoquía, en Colombia y hasta en lo último en la tierra. O sea que el Espíritu Santo sobre nosotros nos da habilidad ¿para qué? Ser testimonio de Jesús a otros. Necesitamos del bautismo del Espíritu Santo. Miremos unos ejemplos en Hechos 2, 38 al 41. Hechos 2, 38 al 41. Necesitamos investidura de poder, el Espíritu Santo. Necesitamos unción para vivir en este mundo. Este mundo está lleno de demonios, lleno de enemigos. Necesitamos poder del Espíritu Santo. ¿Sabe que los demonios son comparados como con las moscas? Y si usted está en fuego, las moscas no se acercan, ¿cierto? Si usted está en fuego, las moscas no se, o sea, los demonios no se van a acercar. Hechos 2, 38 al 41 dice, Pedro les dijo, arrepiéntese y bautícese en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. O sea que hay una promesa de Dios para nosotros y es recibir ¿qué? El don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que nos capacita para ser buenos testigos de la obra de Jesús. Bien, y otro es Hechos 19. Vamos un momento a Hechos 19. Hechos 19. Esto es Pablo en Éfeso. Pablo en Éfeso. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creyeron? O sea, Pablo les estaba diciendo si ellos habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan para arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, eso es en agua, y habiendo impuesto manos, vino sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces mire lo que sucedió. Ellos habían creído en el bautismo de Juan el Bautista. ¿Qué era el bautismo de Juan el Bautista? Dice, oiga, ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados porque el Cristo viene. Pero sin embargo, Pablo le dijo, ese no es suficiente. Ustedes tienen que bautizarse ¿en quién? En Cristo Jesús, y tienen que recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Ellos creyeron, vino el Espíritu Santo sobre ellos, hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Sabe qué? Necesitamos del bautismo del Espíritu Santo.
Necesitamos de Él, dependemos de Él. ¿Sabe que nosotros mismos no podemos dar testimonio de Jesús efectivamente? El Espíritu Santo está disponible, es la promesa para nosotros, la iglesia. Y dice, es el regalo de Dios para nuestras vidas. Y Pablo de una vez, fíjese que Pablo no les preguntó otras cosas. ¿Cuál fue la primera pregunta que les hizo Pablo a la iglesia de Éfeso? O a estos. Dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Yo les hago la misma pregunta. ¿Ya todos recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Levanten por favor las manos los que ya lo recibieron. ¿Todavía no lo han recibido? ¿El bautismo del Espíritu Santo? ¿No? ¿Con evidencia hablar en otras lenguas? ¿Hablan en otras lenguas? ¿Tú sí? ¿Ustedes no? ¿Ya? ¿Por qué no levantaste la mano? Levanta la mano. ¿Sí? ¿Tú? No, no lo has recibido. Daniel sí. ¿Ustedes todavía no? ¿No lo han recibido? ¿Tú sí lo has recibido? ¿No? ¿Tú recibiste ya el bautismo del Espíritu? Sí, tú. No. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Es un empoderamiento. ¿Sí? ¿No sabes qué es el bautismo del Espíritu Santo? No, bien, me gusta que seas sincero, porque si no sabe, no te vas a poner a inventar qué es eso. El Espíritu Santo, Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? El Padre planeó todo, el Hijo lo ejecutó, pero el Espíritu Santo es quien lo revela. A partir de que vino Jesús, el Espíritu Santo ahora está disponible para nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, nos empodera, nos capacita, nos habilita. ¿Para qué? Para cumplir la palabra de Dios. ¿Sabe que hacer la palabra de Dios no lo podemos hacer sin el Espíritu Santo? Entender la palabra de Dios no la podemos entender sin el Espíritu Santo. Si usted dice, de todo lo que ha hablado el pastor he entendido una pequeña parte, eso es por qué. Eso me da una señal de que yo necesito el Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Si no, esta palabra me va a parecer solo conocimiento, teología, información, pero el Espíritu Santo hace que esa palabra sea verdad en mi vida, que sea una palabra viva, que yo la pueda vivir, la pueda practicar. Sin el Espíritu Santo, esta palabra va a ser solamente ¿qué? Información, no va a ser nada más que información, pero el Espíritu Santo hace que esa palabra sea efectiva en mi vida. Entonces yo necesito el Espíritu Santo, porque Jesús dijo que Él se iba a ir, pero que Él iba a enviar la promesa. Y la promesa es el Espíritu Santo para nosotros. El Espíritu Santo en nosotros nos empodera, nos da de nuevo. ¿Se acuerda Pedro cuando Jesús le dijo, ciertamente no va a pasar que antes de que el gallo cante 3 veces, no, antes de que el gallo cante tú me vas a negar ¿qué? 3 veces, ¿cierto? Y pasó así, tal cual como Jesús dijo. Pero ¿sabe qué? Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, ese man llegó y predicó a 3,000 personas y les dijo, ustedes han sido unos asesinos y han matado al Señor de gloria. Él no tuvo temor, él habló con todo de nuevo la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos da poder, nos da de nuevo, nos da valentía para hablar la palabra de Dios. Hace que esa palabra no solamente sea una información, sino que sea una palabra viva para nosotros. ¿Sí les gustaría el Espíritu Santo? Amén. Necesitamos del Espíritu Santo. Hay una promesa, miremos un momento Hechos, perdón, pero esto es importantísimo. Me va a salir un poquito la prédica, pero es importante que entendamos esto. Mire lo que dice Hechos 1:4. Hechos 1:4. Y estando juntos, Jesús, después de que él, ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó? ¿Tú crees que Jesús murió y resucitó? ¿Cómo se llama él? Juan, ¿tú crees que Jesús murió y resucitó? ¿Sí? Listo. Jesús murió y resucitó. Y cuando él estuvo 40 días aquí en la tierra, y mire que, ayúdeme con el celular, por favor. Y él les dice esto a sus discípulos, después de resucitado, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ayúdenme porfa con el celular para silenciarlos. ¿Tú lo tienes? ¿Cuál es la promesa?
¿Cuál es la promesa que está diciendo aquí la palabra? ¿Qué dice acá la palabra? ¿Qué dice? ¿Y ustedes serán qué? Bautizados con el Espíritu. No dice con agua. Es que la palabra, generalmente cuando a usted le dicen bautizo, piensa que es con agua. Pero en sí la palabra bautizar significa introducir en. ¿Sabe cómo se usaba esa palabra inicialmente? Era cuando iban a teñir la tela de algún color. Entonces la introducían en una tinte y la sacaban y salía del color que tenía ese tinte. Esa era la palabra bautizo. Pero bautizo no solamente habla acerca de agua, sino también bautizar ¿en quién? En el Espíritu Santo. Necesitamos ser introducidos en el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Entonces Jesús les está diciendo esa promesa. Oiga, no se vayan de Jerusalén porque hay una promesa por parte de mi Padre. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el bautismo del Espíritu Santo? Versículo 8. ¿Qué hace el bautismo del Espíritu Santo? ¿Nos da qué? Poder. Nos da poder para ser testigos. Eso es lo que dice el versículo 8. Dice, versículo 8, ayúdame. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces miren lo que está diciendo Jesús. Oiga, no se vayan a ir de Jerusalén, sino que tienen que esperar la promesa de mi Padre. Mi Padre fue quien hizo esa promesa. Y el versículo 8 le está diciendo, y ese bautismo del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer en ustedes? ¿Les va a dar qué? Poder para ser testigos. O sea, necesitamos, y después dice, miremos lo que sucede en Hechos 2. Hechos capítulo 2. 10 días después de que Jesús ascendió al cielo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban allá todos unánimes juntos. ¿Qué estaban? No solamente estaban juntos, sino estaban ¿qué? Unánimes. ¿Por qué piensa que la Biblia coloca unánimes? ¿En qué estaban unánimes? ¿En qué estaban unánimes? Estaban juntos esperando esa promesa que había dicho Jesús. ¿Sí? Había unanimidad. Nosotros podemos estar juntos y cada uno en su plan. Pero ellos no solamente estaban juntos, sino estaban ¿qué? Unánimes. ¿Unánimes qué? Buscando ¿qué? La promesa. Señor, tú dijiste que cuando el Espíritu Santo descendiera sobre nosotros, tú nos ibas a llenar de poder para ser testigos, ¿cierto? En eso había unanimidad. Y dice, ¿qué pasó? En esa promesa o en esa expectativa de lo que Dios había dicho, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron algunos llenos del Espíritu Santo. No, dice, ¿y fueron qué? Todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, fíjese que esa promesa no es exclusiva solamente para pastores, para apóstoles. Esa promesa está disponible para ¿quiénes? Para todos. Usted solamente debe tener que, dice, una expectativa de lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos quisieran recibir de esa promesa? Amén. Necesitamos del Espíritu Santo. ¿Será que podemos hacer la palabra de Dios solos? No, necesitamos de su ayuda. ¿Será que podemos entender la palabra de Dios solos? No, la palabra solamente es abierta por medio del Espíritu Santo. Los ojos son abiertos por medio de la palabra de Dios, pero por medio del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos del Espíritu Santo más en este tiempo que en cualquier otro momento. Entonces, no sé, pero creo que este es un buen tiempo para... Pongámonos de pie un momento, por favor. ¿Cuántos tienen seguridad de su salvación? O sea, me gustaría que levantaran las manos. Si usted se llega a morir hoy, usted sabe que se va para el cielo. Usted tiene la certeza de que se va para el cielo. ¿Cuántos levantarían su mano? Es un gusto que nos hayas acompañado hoy. Y creemos que el mensaje que acabas de escuchar Produce grandes resultados en tu vida. Si es tu primera vez en contacto con Dios Quiero decirte que Él te ha estado esperando con los brazos abiertos todo este tiempo. y quiere que pases de ser su creación a ser su hijo. Si te estás preguntando, ¿Cómo? te cuento que es muy sencillo. Necesitamos reconocer que somos pecadores, Tanto en pensamientos palabras, y acciones. y esto nos ha alejado de Dios y de su reino. Pero al creer que Jesús murió,
y pagó el precio por nuestros pecados, llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que a los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mi invitación hoy es que recibas este precioso regalo. Es Jesús. Por eso te invito a que digas después de mí: Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que fuiste resucitado de los muertos. me arrepiento por vivir una vida apartado de ti, engañado por el pecado. Gracias porque hoy soy libre y soy parte de la familia de Dios. Gracias por amarme y hacerme una nueva persona. Amén. Si lo hiciste creyendo, Ahora eres un hijo de Dios. Si deseas que nos contactemos contigo, Escríbenos por favor al número de WhatsApp 320-309-0924